Muy buenos días, hoy les vamos a presentar mi compañera Regina Villa y yo, Diana Picorrano, el tema sobre anaplasma marginale y el líquido. Comenzaremos con anaplasma marginale. Sus antecedentes. Anaplasma fue descrito en 1910 por Sir Arnold Taylor en sus investigaciones, pero sin embargo se conoce que Smith y Kilgore en el año de 1893 encontraron anaplasma en una investigación sobre garrapatas, pero al encontrarla junto con Babesia bigemina, la tomaron como parte de Babesia bigemina. Es por eso que se le atribuye el descubrimiento a Arnold Taylor, ya que él hizo la diferencia entre anaplasma y Babesia. Datos epidemiológicos. Se presenta mayor parte en países tropicales y subtropicales y en algunas de las regiones más templadas. En los sitios con garrapatas son abundantes, en donde son las garrapatas abundantes, la epidemiología de estas enfermedades se caracteriza por una estabilidad zónica. Anaplasma marginale no se ha encontrado en humanos, por lo que el riesgo de contagio es muy bajo. Y se puede contagiar en los animales por medio de diferentes factores, como los mecánicos y los vectores biológicos. En los vectores mecánicos, pues pueden, como las garrapatas, y en los vectores biológicos, utilizar, por ejemplo, la misma aguja al inyectar en los bovinos o no tener instrumentos bien esterilizados quirúrgicos. Características físico-químicas y genéticas. Es una bacteria, Anaplasma marginale es una bacteria gram negativa que es intracelular obligada, es una bacteria aeróbica, tiene una morfología no definida, tiene 3 fases. Bueno, se le puede describir como 3 tallas, que es un cuerpo clásico, un cuerpo inicial y el cuerpo poliédrico. El inicial va a consistir en agregados granulares, donde se encuentra ADN y AR, y este está rodeado por el cuerpo de inclusión, el cual presenta un material fibrillar en su interior, y también podemos encontrar carbohidratos en la membrana que no son relevantes para su adhesión. Importante, también la bacteria no produce cataratas, y no produce pigmentos ni forma esporas. Sus características genéticas. Anaplasma marginale presenta un ADN circular de doble cadena, cuya talla total oscila entre 1200 y 1250 kpb. Son descritos 6 genes: MSP1 alfa, beta, MSP2, MSP3, 4 y 5, los cuales describen las proteínas principales de la superficie del cuerpo inicial. Esto es importante ya que sirven para las respuestas inmunológicas. Un inconveniente muy grande es el que se ha encontrado que estos genes existe una diversidad entre las cepas y que existen familias multigénicas. Factores de virulencia. Se concluyó que la cepa, en el estudio de anaplasma marginale en diferentes grados de virulencia en 2 aislados mexicanos, se tomaron 2 cepas con mayor virulencia en animales, y la MEX15 y MEX31, que se inocularon en 4 bovinos, en 2 grupos de 4 bovinos, y a estos se le tomaron los diferentes valores, como del volumen celular aglomerado, que es el BCA, la temperatura rectal y la presencia de anticuerpos por 65 días. En conclusión, se encontró que MEX15 presentaba una mayor virulencia, ya que los factores de BCA fueron mucho más altos que MEX31. Además, que los animales infectados con esta cepa presentaron anaplasmosis clínica. Patogenia. Esta bacteria va a invadir Anaplasma marginale, va a invadir al eritrocito, va a penetrarlo por invaginación y dentro de él se va a encontrar una vacuola alrededor de los márgenes del eritrocito. Inicia su replicación por fisión binaria de los 8 a los 45 días posteriores y después va a salir para invadir a los eritrocitos vecinos. Se caracteriza por 3 fases: la fase aguda, hiperaguda y crónica. En la fase aguda se presenta el 10% de los eritrocitos destruidos y va a presentar fiebre. La fase hiperaguda se presenta un 90% del daño en los eritrocitos, donde vamos a tener una anemia.
se va a presentar anemia, y la fase crónica, que se va a dar cuando el animal esté infectado y va a lograr recuperarse después de esta fase aguda, pero el organismo puede persistir en el animal, por lo tanto va a causar infecciones durante diferentes periodos. Signos y lesiones. Lo peligroso de esta bacteria es que no va a presentar signología hasta que se tenga un 15% de daño en los eritrocitos. La primera respuesta para la fase aguda va a ser la fiebre mayores a 41 grados centígrados. Después se presentará anorexia, depresión, debilidad muscular, al igual que se va a presentar ictericia y anemia por la destrucción de eritrocitos. Al terminar esta fase aguda y el comienzo de la fase hiperaguda, va a haber una pérdida de peso muy alta, va a presentar abortos las animales gestantes, fallo cardiopulmonar y puede llegar a la muerte. A este punto ya van a haber un 90% de los eritrocitos dañados. Cabe recalcar que pues pueden sobrevivir, pero pues pueden volver a contagiar. Bueno, van a tener la bacteria dentro de ellos, o sea, nunca va a salir y pues se van a volver a infectar constantemente. Se presentan las como lesiones se van a presentar lesiones anatomopatológicas como una marcada ictericia, el hígado amarillo, esplenomegalia, hepatomegalia, una vesícula biliar con contenido espumoso y grumoso y un riñón congestionado. Cabe recalcar que no se presentan daños en la masa cerebral. El diagnóstico y tratamiento. Vamos a tener que, para diagnosticar esta bacteria, vamos a hacer un frotis delgado sanguíneo y se va a tener con quimsa. Pero es importante tener un frotis muy limpio, ya que se puede, como no tiene una morfología definida, es muy posible que se pueda ser confundida. Vamos a poder diagnosticarlo por medio de un PCR en tiempo real y los resultados se van a dar como analíticos semicuantitativos. Y podemos también utilizar el enzima inmunoanálisis de competición, que puede detectar animales portadores y es la más utilizada, ya que tiene una mayor especificidad. Ahora, es importante hacer el diagnóstico de Anaplasma marginale y es importante recalcar que ya que por sus características genéticas puede ser de actividad cruzada entre Anaplasma marginale, Anaplasma centrale, Anaplasma phagocytum y en línea SPP. De momento, la OIE ha señalado que el análisis por medio de pruebas de ácido nucleico se ha llevado de manera experimental en los bovinos infectados y en garrapatas. Tratamiento. Como tratamiento, no existen vacunas para curar anaplasma, pero pues puede haber mecanismos de prevención. Hay una vacuna para la prevención que vamos a hablar más tarde sobre eso. Cabe recalcar que la OIE y la SENASA en Argentina concluyeron que es importante acompañar este tratamiento con la aplicación de hidrantes antihistamínicos, analgésicos para una efectividad de la eliminación de la bacteria. Vamos a usar dosis de oxitetracina de 10 a 15 miligramos por kilogramo en fórmulas de 5 al 10%. En bovinos de carne no van a ser consumidos antes de los 10 días y bovinos de leche donde no pueden producir durante 3 días. El siguiente va a ser el Inmunocar con dosis de 2.5 miligramos por kilogramo. Además de estos dos medicamentos, se va a tener que añadir la enrofloxacina de 5% de 500 miligramos por mililitro. En dosis de 5 miligramos por kilogramo se administra por vía intravenosa lenta en 2 aplicaciones. Debemos retirar a los bovinos de carne por 4 días y a los de leche por 1 día. Y control y prevención, por último. Anaplasma marginale pues tiene que ser controlada por medio del control de artrópodos, la quimioprofilaxis y la vacunación preventiva con la única que existe, la vacuna BioHaha, que es desarrollada por
por laboratorios argentinos. Es importante para su prevención el uso de material desechable como agujas desechables, guantes y jeringas, un buen esterilizado de los materiales quirúrgicos o de los que no sean desechables, y en áreas endémicas en la plasma marginal es importante tener un control serológico y un análisis serológico, y un control de los bovinos, además de la separación, eliminación y tratamiento de los animales enfermos, y de nuevo la vacunación preventiva con la vacuna Bioja. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, esto de mi parte es todo. Y pues... Bueno, yo les voy a hablar de Ehrlichia. En 1935 fue descubierta y descrita por primera vez por Donatien y Lestoquard en Argelia. En 1938 se extendió hacia África del Sur y se reportaron los primeros informes de la enfermedad. En 1945, Moshofsky lo clasificó como Ehrlichia canis en honor a Paul Ehrlich, y en 1962 fueron reportados los primeros informes de la enfermedad en el mundo. Datos epidemiológicos. Su actividad se da más en zonas templadas y es estacional desde primavera hasta otoño. En el invierno baja, pero en las zonas tropicales y subtropicales se puede hallar todo el año. Su distribución está relacionada con la distribución del vector Rhipicephalus sanguineus, que es la garrapata que la transmite, que se encuentra en Asia, África, Europa y América. Características de Ehrlichia. Es una bacteria pleomórfica bacilar o cocoide. Es una gram negativa, una bacteria intracelular obligada. Su genoma es un cromosoma circular y su principal fuente de energía son los aminoácidos. Factores de virulencia. La bacteria ha desarrollado varios factores de virulencia para poder evadir las defensas innatas del huésped en el que habita. Las mórbulas interactúan con las mitocondrias y producen proteínas para poder inhibir la actividad mitocondrial, y posterior a esto es que la bacteria realiza la apoptosis dentro de las células sanguíneas. Patogenia. La garrapata ingiere sangre de un animal infectado, va a un animal sano para ingerir su sangre y con las secreciones salivales que éstas tienen contamina la sangre del nuevo huésped. Su periodo de incubación es de 8 a 20 días y lo sigue una fase clínica, una fase subclínica y a veces una fase crónica. Signos y lesiones. Los signos varían mucho, pero los más comunes son la fiebre, depresión, anorexia, vómitos, anemia con tendencia al sangrado, una secreción oculonasal, palidez de mucosas, pero cada fase tiene sus diferentes signos y lesiones. En la fase aguda, los signos más comunes son la pérdida de peso, el vómito, fiebre, una diseminación sanguínea y linfática, que esta se ve en unas pruebas de laboratorio. En la fase subclínica, también las lesiones se ven por pruebas de laboratorio y son la trombocitopenia y una hiperglobulinemia. En la fase crónica, los signos son letargia, anorexia, linfadenomegalia, fiebre, palidez de mucosas y esplenomegalia. Y en la imagen de la izquierda son signos de la fase aguda y en la imagen de la derecha son signos de la fase subclínica. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico se da mediante una valoración clínica y una anamnesis para saber si el animal infectado ha tenido contacto o pudo haber tenido contacto con alguna garrapata. Luego se manda a hacer un hemograma para ver las células sanguíneas y una bioquímica sanguínea para ver el funcionamiento de los órganos, ya que la bacteria se va principalmente a los órganos parenquimatosos.
Luego se puede hacer un frotis sanguíneo, una prueba ELISA y una prueba de PCR. El tratamiento incluye a las tetraciclinas. Si estas se usan antes de que termine la fase aguda, tienen un gran pronóstico para el animal. Se usa la doxiciclina, que es la principal tetraciclina usada en este caso. Se usa el de 10 miligramos por kilogramo cada 24 horas por 7 días o la doxiciclina de 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas durante 10 a 14 días. Control y prevención. Actualmente no existe una vacuna contra la Ehrlichia, entonces lo que se recomienda hacer es poner antipulgas y antigarrapatas en los animales, poner collares ectoparasitidas y en caso de el ambiente, fumigar constantemente las casas, rociar paredes y techos y el área que se encuentra cerca del área de descanso del animal. Gracias por su atención.